De grabación. Cordial saludo para todos los participantes de este programa. Vamos a dar inicio a esta unidad curricular que se identifica como Historia del Pensamiento Político Latinoamericano. En este esfuerzo vamos a compartir reflexiones, comentarios, ideas y vamos a hacer unos intercambios documentales que nos permitan enriquecer y fortalecer a mayor profundidad este estudio sobre el pensamiento político latinoamericano. Si bien se identifica como historia, no nos vamos a detener exclusivamente en el desarrollo de elementos históricos del continente, sino que preferiblemente vamos a profundizar sobre las cosmovisiones que en materia política se presentan en este continente que tiene referencias con lo que ocurre a nivel mundial. No somos un apartado, somos parte de la globalidad y en consecuencia todo cuanto se produce o todo cuanto se intercambia en torno a esta materia, desde luego que tiene sus referentes en el mundo. Un distinguido educador latinoamericano, Paulo Freire, haciendo referencia a lo que ocurre en el mundo de la globalización tan en boga en nuestros días, él afirmaba la necesidad de rescatar también lo local. Y Freire brillantemente decía, él había nacido en Pernambuco, en Brasil. Él decía, yo soy pernambucano y en consecuencia eso me da la identidad brasileña. Y por ser brasileño tengo la identidad suramericana y por ser suramericano tengo la identidad latinoamericana y por ser latinoamericano tengo la identidad mundial. Un hermoso pensamiento. Así podemos afirmar todos los que estamos participando en este programa y en esta unidad curricular. Cada uno de ustedes piense en dónde nació y cómo creció y cómo hoy tenemos esa referencia. Yo pudiera decir que soy tachirense y eso me da identidad venezolana y como venezolano tengo identidad suramericana y como suramericano tengo identidad latinoamericana y como hoy latinoamericano tengo identidad mundial. Entonces, sobre esa idea es que vamos a compartir nuestras reflexiones. Cómo el pensamiento político que se desarrolla en este espacio que llamamos Latinoamérica, tiene sus referentes en algunos momentos con recepción de ideas de otros espacios, pero en líneas generales también con aportes sustanciales a cuanto ocurre en el mundo. Pues bien, en este esfuerzo inicial, les quería señalar que vamos a colocar, para que ustedes lo tengan, una serie de materiales documentales que en el desarrollo del mismo vamos a ir utilizando. Por lo pronto, tenemos un mensaje inicial en donde desde la cátedra les doy algunas orientaciones, algunos comentarios sobre la manera como vamos a desarrollar nuestra programación. Ese documento, que pudiéramos llamarlo como el documento número uno, que ustedes van a revisar con detenimiento, pues nos da esas orientaciones, esas pautas. Si bien, aunque alguno tenga alguna duda, puede hacer la consulta y estamos en la disposición de dar respuesta a cualquier interrogante que ustedes tengan. En definitiva, y sobre esto quisiera hacer particular énfasis, en definitiva, lo que vamos a compartir son grandes cosmovisiones. Las cosmovisiones no son más que pensamientos, las cosmovisiones son ideales, las cosmovisiones son creencias. Y en estas cosmovisiones vamos a encontrar unos apartados.
segmentos de cosmovisión. Entonces vamos a tener cosmovisiones teológicas. Cada uno de ustedes y yo tenemos una visión de un ser superior, estamos en el plano de las religiones, y entonces esa cosmovisión teológica puede que tenga coincidencias o puede que tenga discrepancias, pero las tenemos. Es innegable que los que estamos participando acá en estas jornadas tenemos nuestras cosmovisiones teológicas, respetables todas. Sobre eso sí tenemos que partir del hecho de que tenemos que ser muy respetuosos de las visiones de los otros. Tenemos cosmovisiones políticas que se corresponden con cosmovisiones sobre la manera de organizar y de conformar el Estado. Entonces entran las cosmovisiones ideológicas. Algunos tienen la convicción de que la sociedad como tal debe organizarse manejada, conducida, orientada por el Estado. Es una cosmovisión. Hay quienes piensan que la sociedad debe manejarse conducida por las personas en una concepción que proclama libertad. Entonces tendríamos quienes sostienen el manejo por parte del Estado, que llamamos de alguna forma socialistas, quienes manejan la otra cosmovisión, que de alguna manera se identifica como capitalismo o neocapitalismo, y hay quienes sostienen y creen y participan de una cosmovisión en donde se junta la persona con la sociedad que Emmanuel Monnier identifica como el personalismo comunitario. Son cosmovisiones. Cosmovisiones entonces teológicas, cosmovisiones ideológicas y tenemos cosmovisiones paradigmáticas, que son el manejo de la búsqueda de la verdad desde la ciencia, desde la investigación, desde este mundo académico y universitario. Hay quienes creen, sostienen y afirman que la búsqueda de la verdad debemos hacerla a través de procesos de cuantificación y entonces tenemos los positivistas matemáticos y tenemos quienes creen que la búsqueda de la verdad la podemos hacer desde la concepción de las visiones del hombre y entonces tenemos todo lo que tiene que ver con la investigación humanística, con lo que tiene que ver con la investigación cualitativa. En algunos casos cuantitativa, en el otro caso cualitativa. De manera resumida he tratado de decir esto para que entendamos que esta unidad curricular tiene mucho que ver con las cosmovisiones ideológicas, porque se trata de pensamiento político latinoamericano. Sobre eso vamos a trabajar determinados contenidos y vamos a participar con ustedes de comentarios, opiniones y aportes documentales también. Pues bien, ustedes van a tener o tienen en su material, para que lo revisen, un primer documento que yo llamo liderazgo comunitario. ¿Por qué? Si estamos hablando de pensamiento político latinoamericano. Porque líder, y todos ustedes los que participan en este programa son líderes, cada uno en su espacio, cada uno en su tarea, cada uno en su organización tiene un liderazgo. El líder es aquel que va con los restantes personas en la búsqueda de un objetivo. Tenemos algunas equivocaciones. Hay quienes piensan que el líder es una persona que va allá adelante y los demás le van siguiendo. Esa es una visión equivocada. Hay quienes piensan que el líder es uno que se queda y envía a los otros. Vayan ustedes y yo les sigo. No, no, el líder es el que va acompañando a los otros, el que va a su lado, el que está mano a mano con los restantes integrantes de la comunidad. Entonces, por eso les he hecho llegar un documento que
lo produje hace algunos años y lo hemos utilizado en diferentes talleres y cursos que se llama Reflexiones sobre el liderazgo comunitario. Esas reflexiones sobre el liderazgo comunitario incluyen un bloque de 40 grandes reflexiones. Eh, Deseo que ustedes las lean, que ustedes las revisen, que las compartamos, que en donde haya coincidencia está bien, en donde haya discrepancia oímos opiniones. Repito, esta área temática nos lleva a eso, a tener una mente muy amplia para en este compartir enriquecernos unos con otros. Y sobre ese enriquecimiento vamos haciendo mejor todas nuestras actividades. Entonces, tienen ese material. Lo pueden ir desarrollando, lo pueden ir leyendo. En el transcurso y durante el periodo en que vayamos trabajando esta unidad curricular, sobre el mismo haremos algunas asignaciones, algunas tareas, algunos compromisos. Este, pero iniciamos, esa va a ser nuestra primera jornada, iniciamos con un material de reflexión que yo lo identifico como mirar con asombro. Ese mirar con asombro es una tarea que vamos todos a cumplir. Esa asignación deben remitirla cada uno de los participantes como fecha tope el día miércoles 19 de febrero. Día miércoles 19 de febrero. En el material escrito tienen ustedes la indicación. La hora tope para recibir ese documento de respuestas es ese día miércoles a las 6 de la tarde en el uso horario venezolano. 19 de febrero a las 6 de la tarde. Recuerden que alguien pudiera decirme, pero si yo no puedo enviarlo y no sé cuánto, entonces pues estamos trabajando entre adultos y con algunas condiciones de exigencia, entonces pues la valoración tiene que ser no la misma que quienes cumplieron con la asignación para ese día. Ese pensar con asombro va a ser un documento escrito. Ahí están las indicaciones también. En ese documento escrito, que no es más que una página tamaño carta, una página tamaño carta. ¿Qué vamos a hacer? En el mundo actual, andamos un poco desconcentrados de lo que ocurre en el entorno. Quizá la saturación de los medios de comunicación, la saturación del celular, la saturación de otras cosas nos lleva a distraernos. La invitación que les estoy haciendo con ese trabajo es que nos sentemos a mirar con asombro algo que nos sucede a todos, en cualquier momento. ¿Qué ves tú con asombro que sucede en la cuadra donde tú vives? Algo que sucede con asombro en la plaza cercana a tu casa. Algo que sucede con asombro en el espacio al cual tú vas a tomarte un café. Algo que sucede con asombro en tu propio hogar y no lo habías visto. Entonces, es una convocatoria a que observemos y una invitación a observar con detenimiento. Aprovecha estos días, observa y entonces produces una reflexión en un tamaño no mayor a una página de eso que observaste y cómo te impactó eso que tú observaste. Les cuento, así a modo de ejemplo, para los que van a comenzar a trabajar esta temática. En una oportunidad hice un ejercicio parecido en un pueblo muy pequeño de aquí del estado Táchira que se llama San José de Bolívar, en la montaña tachirense elevada. Y entonces a los participantes les pedí como a las 6 de la tarde que vieran eso de mirar con asombro y que al otro día lo comentábamos. No dábamos, no dábamos ni 12 horas, desde una tarde de un viernes para el día sábado comentar. Y entonces, sorpresa, cada uno observó algo que nunca había visto, aunque viven en el pueblo.
y algunos me comentaban que al salir de la clase habían pasado por la Plaza Bolívar y pasó un tractor de labranza, una maquinaria enorme, grande, tractor de labranza, manejado por un niño que no tenía más de 10 años, pequeñito. Detrás iba en un jeep su papá, pero el tractor iba manejado por el niño. Entonces ellos dicen que se asombraron, que ese muchachito pasaba todos los días por ahí y ellos nunca se habían fijado que era un menor de edad que manejaba ese tractor de labranza. Desde esas cosas tenemos millones, ¿no? Mis queridos amigos, observen, piensen, asómbrense de lo que van a encontrar y me lo cuentan en esa asignación que tenemos para entregar el día miércoles 19 de febrero, a más tardar hasta las 6 de la tarde. Igualmente, para el día miércoles hay otra asignación, además de esta de mirar con asombro, que es la responder a un test que les estoy enviando. Por favor, revisen ese test, respondan. Las valoraciones no las doy yo, las valoraciones las da un centro de estudios psicológicos que nos da ese aporte. Entonces, ustedes envían la respuesta también el día miércoles. Ya para el miércoles 19 tenemos dos asignaciones, el mirar con asombro y las respuestas del test. Y entonces en la jornada próxima, que será el día 19 de febrero, eh, estaremos compartiendo entonces eh, los resultados de esa asignación. Les estoy enviando, les estoy enviando un grupo de documentos para que los vayamos analizando, los vayamos estudiando. Eh, un documento parece voluminoso, pero no es para leerlo todo, sino para entresacar es una revista, eh, y entonces de ella, que se llama Políticos y Política en América Latina, tenemos un artículo sobre los significados de la democracia y la confianza institucional. Sobre ese vamos a hacer algunas lecturas, pero es uno de los documentos que ustedes tienen a mano. Lo tienen, ya lo han recibido. Les estoy enviando otro documento que se titula Filosofía, Identidad y Pensamiento Político en Latinoamérica. Un documento de Cristian Candia Baeza, interesante para la lectura, para la reflexión y para nuestro enriquecimiento acá en esta unidad curricular. Igualmente están recibiendo un documento que se llama La función política como servicio a la comunidad. Recuerde que les hablaba de ese trabajo de pensamiento comunitario. Entonces, José Espinal escribe sobre la función política como servicio a la comunidad. En definitiva, ustedes y yo somos políticos porque nos preocupa cuánto ocurre en la comunidad. Y entonces, como eso nos preocupa, ¿cómo hacemos de la tarea política un servicio a esa comunidad? Ves que es una tarea trascendental, hermosa, importante, que significa repensar toda la actividad política. Rosendo Bolívar produce un documento también interesantísimo sobre la política como ciencia. Entonces nos salimos de aquel viejo criterio de que yo soy político porque mi papá fue político, porque mi abuelo fue político y me interesa. Pues, no, no, esto es una ciencia. Nos obliga a estudiar, a prepararnos, a hacer de esta disciplina que es autónoma y que es independiente, el seguimiento como lo hacemos con cualquiera de las otras ciencias. Y finalmente les estoy haciendo llegar, que como hemos visto toda una serie de componentes de la política, un extraordinario documento de Max Weber. Max Weber dictó una conferencia y les estoy enviando el texto de esta conferencia, La política como vocación. La política como vocación. Entonces, eso
nos va a enriquecer mucho. No, no es la política como una construcción abstracta para los latinoamericanos, ¿no? El pensamiento político en los pueblos originarios de América es muy antiguo. Los mayas, los aztecas, los incas. No es cierto que fue cuando llegaron otras culturas de otras tierras cuando comenzamos aquí la organización política. Este continente latinoamericano, del cual nos sentimos orgullosos, somos un continente mestizo, hermosamente mestizo. Este continente, en sus culturas, en grandes culturas como los mayas, como los incas, como los aztecas, ya construyeron un estado teocrático, un estado en donde el poder político estaba ligado a la autoridad religiosa. ¿Recuerdan la cosmovisión teológica de que hablaba hace un momento? Pues bien, si Teo es Dios y Cracia es gobierno, pues era una cosmovisión fundada en la creencia religiosa. Entonces, tenemos además un trabajo que lo vamos a hacer por equipos. La coordinación del programa me informó que ustedes han venido trabajando en unidades curriculares anteriores con equipos que ya los tienen conformados, y ya se conocen, ya están integrados. Entonces no vamos a inventar nuevos equipos. Con los equipos que tenemos, y tengo la información de que son 6 equipos, vamos a trabajar en base a estos documentos de que les he dicho, eh, 6 grandes temas, cada equipo con un tema. Ahí está la instrucción por escrito. El equipo número 1 va a trabajar el tema, ¿qué es la política? El equipo número 2, una reflexión extraordinaria. ¿Se vive de la política o se vive para la política? Es un pensamiento importante que el grupo lo va a analizar. El equipo número 3 trabajará, la política no es una ciencia especulativa, sino es una ciencia fáctica. El equipo número 4 va a trabajar la interrogante, ¿qué aspira quien hace política? El equipo número 5 trabajará, toda ciencia tiene su propio objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la ciencia política? Y el equipo número 6, la ciencia política como una ciencia social empírica. Como ven, son 6 grandes reflexiones que la van a hacer cada uno de los equipos. Esas reflexiones no es para estos días cercanos, sino para el 15 de marzo. O sea, tenemos un mes para trabajar en equipo. Pero es una reflexión, no son criterios arbitrarios, es sobre una reflexión seria, ponderada. Recuerde que estamos en posgrado, ¿no? En posgrado tenemos unos requisitos para producir cualquier documento porque estamos construyendo teoría. Entonces, por favor, cada uno de los equipos se reúne, comienzan a trabajar, van desarrollando las temáticas. Algunas afirmaciones tenemos que reforzarlas con citas. Max Weber decía tal cosa y sobre eso yo afirmo tal cosa. No son arbitrariedades, ¿no? Ni criterios ambiguos, sino con toda la seriedad de un programa de posgrado. Entonces, de esa manera tenemos el desarrollo del programa. Como han visto, en esta primer encuentro, tienen ustedes todo el desarrollo del mismo, con precisión de cada una de las cosas, con los contenidos con los cuales van a trabajar, con los elementos que vamos a ir desarrollando, y entonces, así vamos a ir creciendo. Ratifico 2 cosas. El próximo día miércoles, este, vamos a recibir las 2 asignaciones, la de mirar con asombro y el test de liderazgo. Eso me lo han enviado, de forma tal que en la próxima jornada, que es dentro de 8 días, en esa próxima jornada ya yo puedo informarles sobre los logros, sobre los avances y continuamos entonces con nuestro desarrollo programático. A todos los participantes les deseo el mayor de los éxitos.
profundamente agradecido y deseo que esta historia del pensamiento político, que repito, no son un conglomerado de fechas, no, 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 reflexiones sobre la historia del pensamiento político latinoamericano, nos va a servir a muchos, porque cada uno de ustedes es un líder y como líder tiene entonces la posibilidad de dar luces, de orientar y de apoyar a otros. En este proceso de licenciatura en ciencias políticas y administrativas, logremos avanzar a la sociedad venezolana, le está haciendo bastante falta el que todos aportemos lo mejor que podamos tener. Aquí, sumado al esfuerzo y a la intención de la universidad, está también el interés y la preocupación de los participantes que por esa vocación de aprender y de desarrollar, nos van a servir mucho de baluarte a la construcción de una mejor Venezuela. Muchas gracias.